Historia nocturna. Era una tarde soleada cuando los hijos de Simón descendieron de sus canoas en el puerto de Llano Grande. Traían consigo una escultura, una figura perfectamente tallada, que daba la impresión de ser una especie de virgen que nadie en el muelle supo identificar. Era de al menos de 1,5 metros de alto, piel oscura, con ojos grandes y expresivos, una sonrisa tímida y pómulos marcados. «Es una virgen indígena», exclamó el profesor Palomeque, acercándose con cuidado mientras se separaba las gafas unos 2 centímetros de la cara. «Es indígena. Miren su vientre redondo, esas caderas, esos pies como 2 galletas de limón. Eso no es ninguna figura católica, no una que yo conozca al menos. Además, fíjense en su expresión», continuó. «Parece, si no me equivoco, algún tipo de diosa de la fertilidad. Los indígenas creen en esas cosas». Dicho esto, se volvió hacia la parte alta de las escaleras de cemento, mientras seguía discutiendo con los pescadores que bajaban la figura de una de las canoas. Poco a poco, otras personas comenzaron a acercarse, atraídas por los murmullos que subían de tono. De pronto, ya había una muchedumbre suficiente para alertar a las autoridades de que algo ocurría en la orilla del río. Entonces, Juan de la Penca, el que casi nunca hablaba, interpeló de forma inesperada al profesor Palomeque. «Usted no sabe de qué está hablando», dijo. «Esa figura yo ya la he visto en una iglesia, en la iglesia de mi pueblo. Santa Josefina se llama», dijo con firmeza. «La santa de los negros». Hubo un silencio de varios segundos. Luego, todos los que estaban allí presenciando el suceso estallaron en carcajadas. Juan de la Penca no se llamaba así. En realidad, nadie en el pueblo sabía su verdadero nombre. Llegó a ese lugar siendo un adolescente, arrastrado por la corriente del río, como llegaban casi todas las desgracias y bendiciones de Llano Grande. Algunos pescadores decían que lo vieron salir en la madrugada desde una bruma espesa entre las tarullas, donde también creyeron ver la sombra de una embarcación empujada por al menos 12 bogas gigantes que hacían retumbar el agua como tambores de cuero. Vieron un cuerpo caer al agua, que luego salió a la superficie y siguió flotando boca abajo, arrastrado por la corriente. Quisieron acercarse, temerosos de lo que acababan de presenciar, sin poder explicar qué era aquello, pero solo se limitaron a seguir con la mirada el trayecto del cuerpo que no daba señales de vida. Así pasaron unos 20 minutos, hasta que concluyeron que aquel hombre estaba irremediablemente muerto. El río lo empujó hasta la orilla, justo donde empezaban los matorrales espinosos que el padre Regino había mandado a sembrar para que nadie se bañara allí. Decía que ese tipo de diversión, de bañarse en público, era una provocación del demonio que llevaba a los jóvenes por los caminos de la lujuria. Por eso hizo traer semillas de unos matorrales con espinas rojas, cuya picazón era tan intensa y dolorosa que sus efectos podían durar hasta 2 días. Por eso le decían en ese pueblo, pasado mañana. Allí quedó atascado el cuerpo. Los pescadores lo arrastraron con sus remos hasta el muelle de piedra. Una vez allí, lo voltearon y vieron su rostro, que aunque hinchado, conservaba la expresión de la inocencia. Era un niño, tal vez de 12 años, aunque por su estatura podría decirse que era más adulto. Tenía marcas de azotes por todo el cuerpo, una oreja arrancada y la frente llena de nudos, como marcas de golpes. Tiempo después, supieron que eran marcas de balas que nunca lograron perforar su cráneo. «Hay que llamar al inspector», sugirió uno de los pescadores. Pero cuando estaban por bajar de la canoa, el cuerpo del joven, grande y macizo, exhaló un aliento con olor a pescado y a hierbas finas, algo parecido al orégano dejado al sol por horas. Entonces empezó a estremecerse,
como si recibiera una descarga eléctrica. Pocos segundos después, abrió los ojos, redondos, blancos, llenos de un vacío tan profundo que los dos pescadores sintieron un escalofrío que les hizo crujir los huesos. «¿Estás vivo?», dijo uno de ellos con asombro. «¿Dónde estoy?», preguntó el joven con una voz grave y pausada. «Estás en Llano Grande», le respondió el pescador más joven. El muchacho no mostró ninguna emoción. Observó el agua a su alrededor, como si estuviese descubriendo el mundo. Sacó las manos, las levantó frente a sus ojos y al ver las gotas que le escurrían por la piel, murmuró: «Maldita sea, no sé quién soy». En el pueblo lo adoptaron los pescadores de la casa de Simón, uno de los mayores del pueblo, como le decían a los fundadores de Llano Grande. Le pusieron Juan Retamoso, como el apellido del viejo, pero ese nombre no le duró más de 5 años. Creció como un joven corpulento, de piel tersa, mirada perdida, brazos desproporcionados y una fuerza que muchos consideraban inhumana. Algunos aseguraban que era producto de alguna brujería. «Un atolondrado», decía el inspector, «no es más que eso. Un pobrecito que no sabe de dónde salió y vino a caer justo en el único pueblo donde no tenemos alcalde sino un patrón». Una mañana de viernes, después de una noche de lluvias en que el río creció con una furia que hacía varios años no se veía, muchos de los trabajadores, la mayoría pescadores, no fueron a trabajar, pero sí empezaron a beber en el billar del Tuerto Potes, desde muy temprano. En algo debían ocuparse, decían, y si la lluvia no los dejaba trabajar, entonces se ocuparían bebiendo. Allí las parrandas podían durar hasta 3 días seguidos sin descansar, sobre todo cuando a un viejo, al que le decían el mapaná, se le daba por sacar su acordeón. Aquella vez Juan entró al billar todo empapado, apenas vestido con un mocho y los pies sucios de barro. Andaba buscando una puerca que se le había escapado del corral. Entró intempestivamente mirando por debajo de las mesas, retirando butacas, empujando los troncos que servían de asiento y a los pocos metros, al final del enorme kiosco de palma, tropezó de frente con una reunión de hombres borrachos hasta los huesos que estaban peleando gallos. Uno de ellos, al ver el tamaño desproporcionado del cuerpo de Juan, se le ocurrió jugarle una apuesta a las mujeres del burdel de la última calle. Y a todos los borrachos del lugar les pareció una buena idea para matar el tiempo. La mayoría dijo que ninguna sería capaz, pues todas eran escuálidas, casi que sin carnes. A duras penas aguantaban el estrujón de un hombre corriente. Y pues en eso tenían razón. Ninguna se atrevía siquiera a insinuarle algo a ese esperpento de hombre que medía ya más de 2 metros y podía pesar lo mismo que un caballo. Siempre que lo veían en la calle, murmuraban entre la curiosidad y el asombro que quién iba a ser la desquiciada que se atreviera a casarse con ese animal. Pero en esos días, Dolores María, quien casualmente también había llegado a Llano Grande como una náufraga huyendo de la guerrilla, había soñado que un santo le acariciaba el vientre y en voz baja le decía que su hijo sería el más grande de todos los hombres de Llano Grande. Ella había llegado embarazada al pueblo. Prácticamente empezó las labores de parto en la orilla del río, donde fue rescatada por las lavanderas. Pero cuando despertó, nunca supo dónde estaba su hijo. Y lo que le dijeron fue que su embarazo no había sido real, que dentro de ella solo había agua, que salió a montones cuando abrió las piernas y pujó con fuerzas antes de perder el conocimiento por más de 5 días. Nunca pudo volver a quedar embarazada. Por más que se entregó a diversos hombres y se hizo toda clase de trabajos de vientre, no lograba concebir. Entonces llegó a la conclusión de que ninguno de los hombres del pueblo tenía la suficiente fuerza para fecundar un vientre tan especial como el de ella.
Así que cuando vio a Juan pasar por el pasillo con aquellos brazos que le podían enrollar 3 veces y desacomodarle los huesos, con la veintena de hombres detrás riéndose de las caras que hacían sus compañeras, al ver el esperpento semidesnudo que corría sudoroso y pestilente buscando a su puerca, lo tomó de la mano y lo llevó a su habitación. A los 5 minutos salió enrollada en una sábana, chorreando sudor de su cabello, alardeando entre risas. A este hay que cambiarle el nombre. Ahora hay que decirle Juan de la Penca. Juan no volvió a tocar mujer alguna, ni por accidente. Se encerró en su propio pudor, tal vez en el trauma de aquella experiencia. Le habían dicho que su puerca estaba en ese cuarto, pero que debía negociar con la mujer del lugar. Lo que encontró fue el deseo desbocado de aquella mujer que al desnudarlo comenzó a dar vueltas por la habitación gritando como un chivo endemoniado. Tal vez eso fue lo que más lo asustó, pero lo que más recordaba era el suelo de tierra arrancándole las espinillas de la espalda y ese olor a fango y tabaco que la mujer despedía. Luego comprendió que casi todo el pueblo olía de la misma manera. En casi todas las casas, todos los hombres olían así, desde el boticario hasta el profesor Palomeque. Cada vez que hablaban de ellos emanaba aquel hedor a fango que le provocaba náuseas. El único lugar donde nunca encontró ese rastro pestilente del recuerdo fue en la orilla del río. Desde entonces vivía en su canoa. Pocas veces se le vio bajar, y una de esas fue cuando llegó aquella escultura al pueblo 8 años más tarde. Luego de increpar al profesor, se bajó de su canoa impulsado por la curiosidad de estar a punto de encontrar la revelación que por años había estado esperando. Caminó cautelosamente detrás de la gente que ya levantaba la figura sobre sus hombros, formando una procesión espontánea y tocando los pies de la figura de yeso como esperando algún milagro. Se agachó, cambió de lugar a otro, tratando de leer algo que la escultura tenía en la base, pero no alcanzaba a ver por completo la inscripción. Ahí mismo apareció el padre Regino, cuando ya la santa iba llegando a la plaza frente a la iglesia. ¿Qué es este alboroto? Miren la hora que es y la gente aún no está en la misa de sanación. Padre, encontramos una santa, le dijo alguien. ¿Encontraron? ¿Cómo que encontraron? Uno no anda encontrando santos. ¿De dónde salió eso? Dijo, señalando a uno de los hombres que cargaban la figura. No lo sé, lo trajeron los pescadores de Simón, respondió. Venía bajando de una caja de madera sobre el agua, dijo Timoteo, el menor de los hijos de Simón. Y a ustedes se les ocurrió traerla entonces, replicó el cura. No la íbamos a dejar ahí, dijo Ambrosio, el segundo hijo de Simón. ¿Qué tal si nos castiga? Pues castigo es lo que les espera de Dios por andar adorando cosas que no saben a quién pertenecen. Es mi santa, padre, dijo finalmente Juan. Padre amado, exclamó el cura, casi a punto de estallar en rabia. Un excomulgado no tiene santos. El padre Regino había expulsado a Juan de la iglesia porque éste se resistía a acercarse a él cuando llegaba a la orilla del río a evangelizarlo. Juan intentó muchas veces seguirlo, dejarse bautizar, recibir la comunión, pero de todas las personas del pueblo, quien más olía a aquella mujer era el cura Regino, al que muchos en el pueblo lo tenían por corrupto y que se había estado enriqueciendo con las ofrendas de los fieles. 10 años más tarde llegaría a Llano Grande una carta firmada por el párroco de los Laureles, a quien le habían dicho que Regino se encontraba en ese pueblo. Pedía que no le aceptaran la Eucaristía y que lo sacaran de la iglesia cuando antes posible, pues aquel hombre no era un sacerdote, sino que en realidad
era un brujo. La gente de Llano Grande en aquel entonces sabían que Regino actuaba de mala manera, que se excedía en sus deberes, que acosaba tanto a hombres como a mujeres y que más de una vez se le vio salir borracho de la casa de Toribio. Pero era algo de lo que no se podía comentar, porque el alcalde lo protegía como su único hombre de confianza y era este quien además le llevaba las cuentas de los acontecimientos en Llano Grande. «Es mi santa», replicó Juan parándose delante de Regino, quien sintió un escalofrío al notar por primera vez algo de avidez en la mirada de aquel gigante. «Abajo dice Oricamba, ese es mi pueblo, de allá fue de donde me sacaron», dijo Juan. Todos se quedaron mirando a Juan con extrañado asombro. Ante sus ojos se dibujaba nuevamente el rostro de aquel niño que llegó con los recuerdos olvidados. «¿Eso quiere decir que ya sabes cómo te llamas?», le preguntó el padre. «Isaac de Uré. Mi papá, Tadeo de Uré. Lo mataron junto con mis 7 tíos, mis 12 primos y mis 5 hermanos. A mí también me mataron», dijo tocándose la frente como buscando una explicación a lo que acababa de afirmar. «Solo recuerdo que me lanzaron al agua y que luego sentí unos estallidos». «¿Dónde estoy?», volvió a preguntar, mirando todos los ojos a su alrededor que lo acosaban con intensa curiosidad. «¿Desde cuándo estoy en este pueblo?». De pronto, una voz apareció en el tumulto. «Ya no tienes 12 años, hijo», le dijo Simón, apareciendo detrás de él y poniendo su mano envejecida sobre el antebrazo. Juan, o llamémoslo en adelante Isaac, cayó enroscado en el suelo y se puso a llorar. «¿Qué hacemos entonces con la santa?», preguntó uno de los pescadores. «Pues désela a Juan», dijo Regino. «Pero eso no va a entrar en mi iglesia». Desde ese día, Juan sufrió una especie de ruptura en su personalidad. Era ahora un hombre que convivía con 2 identidades. Una, la del hombre que creció en Llano Grande, otra, la de un niño extraviado que provenía de un pueblo del cual nunca nadie había oído hablar. «Oricamba», repetía Simón, pensando con tristeza en las desventuras de su hijo. «Tocará averiguar dónde queda para ver si encontramos a su familia de sangre». Mientras Isaac caminaba por el pueblo, con actitud de un niño explorador, hablando con todos y preguntando lo que no sabía, Juan lo hacía regresar corriendo a la canoa siempre que aquel olor aparecía entre las calles y el aliento de las personas. Una noche, los vecinos que vivían cerca del río se levantaron alarmados por lo que parecía ser una trifulca acalorada. Se escuchaban gritos de varios hombres, golpes, amenazas. Era Juan en su canoa, discutiendo consigo mismo frente a la figura de madera a la que le había hecho un cobertizo en una de las puntas de la embarcación y en donde duró varios meses venerándola. El hombre se agarraba a sí mismo del cuello con la mano izquierda y con la derecha se daba sendos golpes en las costillas que lo hacían encogerse del dolor. De repente se lanzó al tablón de la superficie con una fuerza tan explosiva que la canoa se partió en 2 y el cuerpo de Juan cayó al fondo. Luego de varios minutos, sin ver que salía, varios hombres se lanzaron al agua para sacarlo. Juan quedó envuelto en una especie de pesadilla interminable de la que no podía despertar. Ahí en el suelo duró hasta que amaneció por completo, con los ojos cerrados, murmurando cosas inteligibles
dando manotazos a la tierra y sacudiéndose como un caimán enfurecido. Nadie se le acercaba porque todo lo que tocaba lo destrozaba con una furia desmedida. El alcalde dijo que era un peligro y que había que llevárselo. No hay certeza de que recupere la razón. Nadie en el pueblo tiene la fuerza suficiente para controlarlo si es que le da otro ataque de ira, argumentó. Yo me ofrezco a tenerlo en un lugar seguro, donde recibirá atención, comida y vigilancia, evitando que se haga daño a sí mismo. Mandó además a rescatar la figura que Juan veneraba y se la llevó junto con él amarrado a una carreta que era tirada por 2 bueyes negros de presencia aterradora. Nunca más volvieron a ver a Juan con vida. En el pueblo todos le tenían miedo al alcalde. Su nombre de pila era Toribio Renato Pontón, pero todos se referían a él como la Garra, por una prótesis metálica que reemplazaba su mano izquierda, la cual le fue arrancada por uno de sus perros bravos cuando al llegar borracho una madrugada a su finca envuelto en un olor extraño, el animal lo confundió con un ladrón y le despedazó la mano. Toribio nunca sacrificó al animal, sino que lo dejó en la parte delantera de su finca, la que estaba más expuesta al pueblo, en donde además tenía 3 toros de mal carácter que embestían la cerca con furia si alguien se acercaba, así sea, a unos 100 metros de esa casa. Tiene un pacto con el diablo, era lo que se rumoraba de aquel viejo de aspecto misterioso, que siempre llevaba la boca cubierta con una pañoleta negra, el cabello largo recogido con un cordón de cuero y el brazo de la mano malograda cubierta con un trapo rojo que caía hasta la parte media de sus botas cuando aparecía repentinamente en su caballo. Nunca nadie lo veía llegar, ni sentían el galope. Su sombra simplemente irrumpía cualquier espacio y luego decía con su voz ronca: «Aquí no hay gente civilizada», cuando una trifulca sofocaba las calles de Llano Grande. De él habían sido todas las tierras en donde estaba el pueblo, el que al principio solo constaba de unas 30 casas en donde vivían sus propios obreros. Su objetivo siempre fue lograr el estatus legal para percibir recursos de la nación y tener mayor injerencia en toda esa zona. Lo logró, sobre todo cuando el pueblo se fue llenando en vuelta de 2 décadas de gente de todas partes que venían por el río en busca de trabajo en las vastas plantaciones de caña que eran de su propiedad. Sin embargo, todo acabó con la guerra, que arruinó las rutas, los negocios y convirtió al río en un cementerio por el cual nadie, mucho menos extranjeros, se atrevían a navegar. A esto le sobrevino una enfermedad transmitida por una plaga de mosquitos que azotó al pueblo por más de 2 meses. El gobierno los obligó a permanecer aislados. Nadie los visitaba y como pudieron, tuvieron que levantar de nuevo el pueblo. Fue en esa época en la que les dieron la categoría de municipalidad, para que ellos mismos se hicieran cargo de sus asuntos, decía el decreto firmado por el gobernador y el presidente. Ya tenían cerca de 5.000 habitantes, incluyendo 3 caseríos de algunas familias que se adentraron más allá de las plantaciones y fundaron nuevos pueblos. En todo esto, en toda esa zona, quien tenía el control era Toribio, quien fue el primer, segundo y hasta aquel entonces 5º alcalde de Llano Grande. Aunque las leyes no permitían la reelección, no había quien se lo impidiera. Nadie le quería llevar la contraria. Y el único que alguna vez lo hizo, despertó una mañana siendo arrastrado por 3 encapuchados que le arrancaron los 2 ojos, lo desnudaron, lo bañaron en melaza de caña y luego lo amarraron en un tronco al lado de un nido de hormigas bravas
que acabaron con él en menos de 3 días. La prensa local lo reseñó como un crimen sin resolver. El inspector cerró el caso como un ajuste de cuentas entre contrabandistas, sabiendo que aquel hombre era un comerciante que acostumbraba a ir de Colombia a Panamá o a Venezuela a buscar mercancía traída desde las islas del Caribe. Una tarde de mayo, 2 semanas después de que Toribio se llevara a Juan, los hijos de Simón se acercaron a la finca para ver si podían recibir noticias de su hermano adoptivo, pero no lo lograron. Nadie los atendió. Luego de dar vueltas alrededor de la cerca de listones, decidieron devolverse y justo ahí escucharon un grito desgarrador que hizo que los pájaros se espantaran. A lo lejos, desde el potrero, por el lado izquierdo, un hombre corría en dirección de los toros, que al verlo empezaron a azotar la tierra con sus pezuñas, esperando el momento indicado para atacar. Los 3 hermanos no alcanzaron a verlo con claridad, pero parecía que era Juan. Sin embargo, pocos segundos después se escucharon 2 estallidos fuertes y el hombre que corría se desplomó. 2 días después, el pueblo despertó con un intenso olor a sangre que parecía salir de las paredes de las casas. Y a los pocos minutos, antes del campanazo de las 6, encontraron el cuerpo de Juan en la orilla del muelle. Tenía un hueco en la espalda y una perforación de 3 puntos en el pecho del lado del corazón. Toribio dijo que le tocó defenderse porque él, Juan, había derribado la puerta donde lo tenía al cuidado, que luego de destrozar toda la casa intentó ahorcarlo, así que tuvo que usar su escopeta de cacería para poder derribarlo. Nadie se atrevió a cuestionar esta versión, pero en los hijos de Simón quedó para siempre un rencor que no se curó sino hasta que uno de ellos, sin saberlo con certeza, consumó la venganza. El Palomo, así le decían a Timoteo, el menor de los hermanos. Era un joven laborioso, bueno tanto para la pesca como para las labores del campo y la ganadería, que por esos tiempos era lo que más empleo generaba en el pueblo. Timoteo tenía fama con los toros cimarrones, los que se iban lejos de los potreros y que para regresarlos se necesitaban de semanas completas de persecución salvaje y trabajo de fuerza, puesto que al convertirse en animales silvestres recuperaban su instinto de matar o morir para no dejarse atrapar. Timoteo nunca había fallado en ninguna de las labores de rescate. Siempre regresaba con el toro, bien amansado y listo para integrarse al hato. Fue por esta razón que una tarde, a casa de Simón, se apareció el viejo Toribio en su caballo, que necesitaba a Timoteo para un trabajo, que le iba a pagar bien, decía. Simón ni siquiera lo miró al rostro. «Mi hijo no está en venta», le respondió. «Aquí le dejo la mitad. Si quiere el resto del pago, díganle a Timoteo que lo espero en el barranco a las 7 de la mañana para explicarle lo que necesita». Esto fue lo que dijo Toribio y se fue. La cantidad de dinero que había dejado en el talego que tiró en la mesa era suficiente como para comprar 7 canoas nuevas, arreglar la casa y comprar semilla para sembrar. Timoteo no lo dudó y sin el permiso de su padre se fue a la madrugada siguiente a encontrarse con Toribio. «Uno de mis toros criollos se escapó hace 2 semanas», le explicó el viejo. «Lo tenía ya listo para sacarlo con un comerciante que viene en un mes a llevárselo. Mis hombres no han podido traerlo porque ya ha matado 2 caballos y le tienen miedo. Si regresas con el toro, te doy la mitad de la plata que te debo y el local que quieras en la plaza», le propuso Toribio al Palomo.
Timoteo se quedó en silencio por varios segundos observando la lejanía de la sabana que se perdía entre las colinas. «También quiero a la santa de Juan», respondió finalmente con voz pausada y salió a todo galope sin esperar una respuesta. Tardó 3 días en encontrar al toro. Era más grande de lo que esperaba, mucho más grande. No parecía un toro criollo. Llegó a pensar incluso que se había equivocado, pues el tamaño de aquella bestia indicaba alguna raza traída de alguna otra parte. De aquel pueblo no era. Pero apenas vio la marca en la pata izquierda, una veta roja de 3 líneas, como le dijo Toribio, supo que era ese el animal que estaba buscando. Acercarse le tomó mucho más tiempo. La bestia, al parecer, evitaba ser confrontado. Siempre huía a toda velocidad, causando un estruendo tremendo que hacía crujir los árboles y espantaba a los animales pequeños que corrían despavoridos ante la huracanada fuerza de aquel ejemplar. A la 5ª vez que estuvo cerca, casi 2 semanas después de persecución, con el animal agotado, pudo por fin sujetarlo con una cuerda. Algo que estuvo lejos de un indicio de victoria, pues a riesgo de que se le quebraran las patas a su caballo por la fuerza con la que el toro tiraba, tuvo que soltarlo y tratar de perseguirlo hasta poder agotar aún más su energía. Pero sorpresivamente, el toro se detuvo después de varios kilómetros de carrera ese mismo día. A pocos metros de él, dio la vuelta y se quedó de pie mirando fijamente a los ojos a Timoteo, lo cual le causó al muchacho una sensación de extrañeza. Parecía como si el animal comprendiera lo que otros animales no. Tenía la mirada triste, como si de un agobio se tratara. Le parecía incluso que en cualquier momento iba a estallar en llanto. Timoteo descendió del caballo sin hacer mucho ruido y se acercó cautelosamente al extremo de la cuerda que estaba en el suelo. Pero repentinamente el toro empezó a gritar como una persona, como un hombre más exactamente. Nunca había visto un animal con ese comportamiento. Levantó las palmas de las manos y empezó a avanzar hacia él mientras el toro lo seguía con la mirada. Quería ver si al menos lo podía sujetar directamente. Sin embargo, sabía que si el animal se salía de control, tendría que usar el punzón de acero que llevaba escondido entre las botas. Pero el toro no hizo nada. Dejó que Timoteo lo amarrara, y cuando tiró de la cuerda, empezó a andar sin ninguna resistencia, aunque siguió gimiendo ahora como un niño asustado. Estuvo con él caminando por varias horas, buscando el camino de regreso, pues habían sido días de adentrarse en aquella zona inexplorada, ya casi cerca de la cordillera. Timoteo iba adelante marcando el paso mientras el toro lo seguía a escasos 2 metros detrás sin necesidad de tensionar la cuerda que lo sujetaba. Pero había algo más, algo que Timoteo no lograba comprender y que no quería dejar pasar por alto. Aunque no lo había logrado descifrar, tenía la sensación de que alguien más estaba con él. No el toro, no su caballo, otra persona. Una mirada oculta lo vigilaba y seguía con cada paso que daba. Pronto cayó la noche y aún no se asomaban a la extensa llanura. Llevaba ya con ese 15 días internado en esa selva húmeda llena de mosquitos y lagartos de todos los tamaños y colores. El suelo crujía con cada pisada y en el lugar menos esperado saltaba una serpiente que antes de morderlo caía despedazada por el filo de su machete. Encontró un claro cerca de un pantano, en donde amarró al toro a un árbol leñoso cuya especie desconocía, pero que abundaba en la zona, y dejó que el caballo siguiera el paso en la oscuridad, pues ya lo había adiestrado para encontrar el mejor camino. Así que solo era cuestión de seguir sus huellas cuando el día aclarara. Allí se le hizo de madrugada, sin poder dormir,
en medio de la bruma que lo arropó con una humedad densa y fría que le mojó la ropa. Todo era oscuridad, pero aún en mitad de esa negrura, los ojos amarillos y enormes del toro se revelaban incandescentes observándolo sin descanso. Era como si quisiera decirle algo, mejor dicho, rogarle algo. Y de repente, lo menos pensado sucedió. «Mátame», dijo una voz que venía en dirección de donde estaban los ojos del toro. «Mátame», repitió en un tono de súplica inusitado. Con el corazón retumbando y la piel que se le quería salir de los huesos, Timoteo se puso de pie tratando de asimilar lo que estaba escuchando. Ahí mismo el toro dejó escapar un resoplido que más bien parecía un lamento, que además levantó algunas hojas delante de él. «Estoy delirando», pensó Timoteo, pero casi que de inmediato volvió a escuchar la voz. «Mátame». No le dio más tiempo a interrogantes y empezó a correr. Cualquier cosa podía regresar por el toro cuando se hiciera de día, pero sea lo que sea que le estaba hablando, no era algo con lo que quisiera lidiar. Corrió por interminables horas, sin saber a dónde se dirigía, ni qué camino estaba tomando. Solo siguió lo que según su lógica era el sentido de regreso a Llano Grande. Cuando comenzó a aclarar la madrugada, todavía estaba en medio de la vegetación espesa. Pero ahí el suelo era más firme, más confiable. Se dejó caer entonces a la sombra de un árbol, exhausto con la piel enrojecida por las picaduras de mosquito, y recostó su espalda al tronco. Durmió profundo como no lo había hecho por días. Soñó entonces con Isaac, mejor dicho, con su hermano Juan. Solamente lo veía, corriendo despavorido, huyendo de los perros de Toribio. En un momento, en medio de la carrera, Juan volteó la cabeza y vio a Timoteo directamente a los ojos. Quedó aterrado al ver que su mirada era idéntica a la del toro, que la sensación que le causaba era la misma. Entonces comprendió que aquella presencia abrumadora que lo estaba persiguiendo no era otra cosa que el ánima de su hermano rogándole que lo ayudara a descansar en paz. De pronto, un estropicio lo hizo despertar. A lo lejos se escuchaba el paso de un animal que avanzaba con furia. Se repuso de sus sueños, se afincó sobre la raíz del árbol con el punzón empuñado en la mano, esperando lo peor. Y cuando por fin lo vio, se encontró de frente nuevamente con el toro. Pero esta vez era distinto. Una furia incontenible revestía sus ojos, un aliento de muerte se desprendía de sus fauces. Algo había cambiado en él, algo se había transformado. Ahora sí, Timoteo tenía miedo de que el toro lo fuese a matar. Intentó derribarlo por varios modos, cansarlo, quebrarle una pata si es caso, pero el animal estaba decidido a acabar con él. Era como si esa fuera su única motivación. Timoteo no tuvo otra salida que acabar con su vida. Esperó una embestida frontal y en un movimiento calculado logró atinar una punzada certera en el cuello, desde donde tiró con fuerza hacia abajo, abriendo la piel de la bestia como una cremallera. El toro cayó delante de él, pataleando en un charco de sangre. Era la primera vez que Timoteo fracasaba de esa manera, pero algo dentro de sí le decía que tenía que haberlo hecho de todos modos. Cuando llevó el animal muerto hasta la finca de Toribio, este puso cara de horror más por ver al muchacho intacto que por ver a aquella bestia descomunal muerta por su propia mano. «No me mató», le dijo Timoteo, «si eso era lo que usted esperaba, no me mató. Pero no se preocupe, como le he fallado, no se lo traje vivo, le voy a devolver la plata que nos adelantó. Pero eso sí le advierto, me voy a llevar la santa de Juan y la voy a poner al lado de su tumba». «De aquí no te vas a llevar nada», le dijo Toribio, «ni una sola piedra, a menos que quieras terminar con un hueco en la espalda como el animal de tu hermano».
Aquel comentario hizo hervir la sangre de Timoteo, pero resistió el impulso. Simplemente se dio media vuelta y poniendo un pie sobre el lomo del toro, le dijo a Toribio: «Sabe usted que yo soy muy capaz». Agarró su caballo y salió a toda prisa camino a su casa. Pero no había salido muy bien de los linderos de la finca cuando una sombra cubrió su paso. Levantó la mirada y vio a una ave negra de gran tamaño siguiéndolo de cerca. Timoteo no se detuvo. Siguió su marcha hasta que llegó al pueblo. Desde donde vio a lo lejos que el ave descendía sobre el sendero, observándolo con ojos amenazantes. Era una especie de advertencia. Lo supo porque desde ese día, cada vez que intentaba retomar ese camino para ver por dónde podía meterse a la casa de la garra, esa ave descomunal se posaba en la mitad y hacía que el caballo aguantara el paso sin que hubiera fuerza alguna que lo hiciera avanzar. Intentó por varias semanas sin lograr avanzar lo suficiente. En una ocasión, el ave se le prendió de la camisa con las garras y con el pico enorme le hizo varios agujeros en el pecho. Si no es por el punzón de acero que llevaba en la bota y que clavó en uno de sus muslos, hubiese acabado muerto ahí en esa trocha. En esos días pasó algo peor. Timoteo había decidido de una vez por todas acabar con ese asunto de Toribio, recuperar la santa y honrar la memoria de su hermano. Así que hizo que un brujo que conocía en un pueblo río abajo le rezara un machete. Aquel era un viejo que le debió un favor, un indio de mala fama que trabajaba con espíritus corruptos y que sus trabajos más comunes tenían que ver con hacerle maldad a otras personas. Enfermedades, pesadillas, fiebres malignas, alucinaciones, vómitos, todo este tipo de cosas las sabía aquel brujo, a quien también le hacían encargos especiales de fortificar armas cuyo destino inmediato era cobrar sangre. Fue regresando nuevamente a Llano Grande que Timoteo se encontró con la noticia de que sus hermanos llevaban horas buscando a Simón, quien había salido a pescar esa tarde, y en medio de la faena, decía Plinio, su hermano, quien estaba en otra canoa a varios metros de distancia recogiendo su chinchorro, que un ave negra había atacado al viejo repentinamente, que solo alcanzó a ver el chorro de sangre saliendo del cuello de Simón y luego su cuerpo cayó al río. Cuando encontraron el cadáver, tenía la piel lacerada, los ojos sacados y varios agujeros en el pecho. Además se percataron de que le faltaba el corazón. Entre el tumulto de curiosos que llegó a ver cómo sacaban a Simón del agua, estaba también Toribio. Esta vez no estaba en su caballo, sino que se sostenía de un bastón. Al parecer por la molestia de una herida en su pierna izquierda a la altura del muslo, en donde tenía una venda amarillenta cuyos bordes estaban teñidos de sangre. Timoteo solamente lo observó en silencio desde la parte baja de las escaleras del muelle, y éste, sin quitarle tampoco la vista, le dijo sin alzar la voz, moviendo los labios pausadamente apenas para que él le entendiera: «Ni una piedra te vas a llevar». Esa misma noche, durante el velorio, enceguecido por la rabia, Timoteo tomó su caballo y el machete rezado. Cruzó a todo galope la trocha que comunicaba al pueblo con la finca, y cuando el ave infernal descendió sobre él, se lanzó de un salto de su caballo, desenvainó el machete y de un tajo le atravesó el vientre al ave. Luego se lo quedó viendo por varios minutos mientras esta agonizante trataba inútilmente con su pico de morder el machete. Pero Timoteo lo sostenía con fuerza, hundiéndolo cada vez más y cruzando lentamente el filo hacia la izquierda. «Así se mata un brujo», le decía. «Maldito», dijo de repente el ave con una voz que ya había escuchado antes. Entonces terminó de cruzar el machete y el ave quedó despedazada en el camino. Cuando llegó a la casa de la garra, después de que los perros y los toros salieran huyendo al verlo, tuvo un encuentro inesperado. Adentro, en una de las habitaciones, alguien intentaba desesperadamente ocultarse.
Timoteo pensaba que era Toribio, pero no tardó mucho en encontrar al viejo desangrado enfrente de un altar de brujería que tenía en uno de los salones de la casa. Ahí estaba, en medio de docenas de velas, una figura de yeso colgada boca abajo con los brazos extendidos, en donde tenía una veintena de collares de todo tipo. Pero lo más aterrador era que en la parte baja del altar, en una especie de líquido amarillento, estaban amontonados varios ojos humanos que permanecían allí unos sobre otros con una expresión extraña, como si cargaran un terror que no los dejaba escapar, como si aún pudieran ver todo a su alrededor. Cuando regresó a la habitación en la que sentía los pasos, descubrió que quien intentaba esconderse de él era el padre Regino. Estaba ahí detrás de varias esculturas de santos que emulaban la imagen de figuras religiosas, pero que al parecer eran utilizadas. Entonces comprendió que la santa que Juan había venerado por tantos meses en su canoa no era más que un trabajo de brujería en el que Regino había sido cómplice de Toribio. «No me mates», le rogó Regino, disminuido en la actitud de un animal moribundo, arrinconado detrás de una de las figuras y tapándose el rostro con ambos brazos. «¿Qué le hicieron a mi hermano?», le preguntó Timoteo, apuntándolo con el machete que aún escurría la sangre de aquel ave endemoniada. Toribio siempre estuvo interesado en Juan desde que llegó al pueblo como un náufrago, le empezó a relatar Regino. Pero no podía trabajarlo porque precisamente Juan no sabía quién era, y una persona sin memoria tiene el espíritu bloqueado. Por varios años estuvimos averiguando de dónde pudo haber salido aquel hombre descomunal. Toribio anhelaba su fuerza, su virilidad, pero no podía despojarlo de nada sin que lograra desbloquear sus recuerdos. Fue así como logró dar con el pueblo de origen, y al saberlo mandó hacer una escultura con el santo de la devoción de Juan, con una palabra inscrita en un punto en que para él resultase un misterio revelado. Eso seguramente estimularía su mente y los recuerdos regresarían como una avalancha. Pero en Juan pasó algo que nunca antes habíamos visto. Sus dos vidas siguieron coexistiendo, como si de dos personas se tratasen. Y eso hizo imposible su tratamiento espiritual. Cuando Toribio quiso someterlo, su parte más primitiva afloró y por poco lo mata. Pensó que había logrado salvar algo cuando le despedazó la espalda delante del toro, pero en el animal quedó la parte más agreste de Juan, una que nunca pudo domar. Ya Toribio había hecho aquello con otros hombres, por eso la cantidad de ojos y collares en el altar. Era un brujo de escala que había logrado pactar con entidades poderosas. Estas le exigían a cambio algunos sacrificios, así que él cada cierto tiempo, cuando no tenía una víctima, les entregaba a alguno de sus obreros que casualmente terminaban muertos tratando de domar a uno de sus toros, y sus cuerpos al día siguiente aparecían arrojados en el río. Y es ahí donde entran sus animales. Muchos de ellos eran en realidad trabajos de transposición. Toribio los usaba como recipientes espirituales para luego ir tomando de ellos lo que necesitara. Pero esto tiene su tiempo. Si pasado ese tiempo el animal no es aprovechado, este vuelve a su estado bestial, pero tomando la peor de sus condiciones y expulsando toda la rabia y el rencor de la víctima. Sí, el toro que mataste era el recipiente de Juan, le explicaba Regino a Timoteo. Pero ya en ese momento muy seguramente se había desnaturalizado por completo. Un espíritu corrupto solo quiere la muerte, dijo al final. Pero hay una forma en que lo puedes ayudar a descansar, porque su alma seguramente sigue penando, comenzó a decir Regino, poniéndose de pie. Si lograste matar a Toribio, quiere decir que ese machete que tienes allí está rezado.
Si haces con él una herida en la palma de tu mano y dejas caer tu sangre sobre el altar, puedes liberar el alma de tu hermano. Timoteo duró por varios segundos, pero al final venció la ingenuidad de su juventud y dejó que el filo de su machete abriera la piel de su mano. En ese instante, una sonrisa se dibujó en el rostro de Regino. Se me pasó a explicarte algo importante, le dijo. La sangre de los brujos es casi como un veneno. De pronto sientas que estás un poco extraviado, pero no te preocupes, es normal. 70 años después, Timoteo no recuerda con claridad lo que pasó. Mucho de lo que se dice en este relato lo cuentan sus hermanos de las tantas versiones que él les ha dado. Dejó de ser el mismo hombre de siempre. Quedó perdido en sus pesadillas, con la mirada siempre puesta en el vacío, con las palabras dispersas y una expresión de dolor que nunca se le borra. Eso sí, cuando le preguntan por la garra, por Toribio, dice con seguridad que él lo mató y muestra la palma de su mano izquierda en donde tiene aún la cicatriz de la cortada que se hizo con el machete, cuya línea está cubierta por una mancha roja como sangre seca que nunca se le desprendió de la piel. Estoy maldito, dice.